Bueno, venimos hablando prácticamente durante toda la cuarentena de las condiciones en las que están trabajando los operarios de correos. La situación no es nueva y es una situación que además revierte, lo vemos cada día en las oficinas de Puerto del Rosario, con colas interminables y muchas personas expuestas al sol. Ayer, uno de los máximos dirigentes de esta institución a nivel nacional visitaba Canarias en una gira en la que está recorriendo las oficinas de prácticamente todo el territorio. En Canarias le recibían representantes sindicalistas de todas las islas, entre ellas Ángel Cabanillas, para recibirlo con protestas. Ángel, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, decían ustedes que esta gira era una gira promocional, pero prácticamente vacía de contenidos. ¿Qué le piden al señor Serrano? Sí, efectivamente, Nuria, como tú dices. Pues les pedimos de todo, le pedimos de todo. Primero, la falta de contratación. Las unidades están desbordadas, las oficinas están desbordadas. La falta de medios. Hay que recordar que cuando se inició la pandemia, cuando se inició el estado de alarma, aquel 14 de marzo, y nos vimos abocados el 16 a empezar a trabajar, nos mandaron a trabajar sin ningún tipo de protección y estuvimos así las primeras semanas. Eso nos llevó a presentar hasta 20 denuncias en inspección de trabajo, que al final ese órgano nos ha contestado que ellos no podían hacer nada y nos lo derivaban al Ministerio de Sanidad, pero aún así volvimos a presentar esas denuncias. Le pedimos que su responsabilidad en todo este asunto ha obviado a los trabajadores, ha obviado a la representación legal de los propios trabajadores, en este caso los delegados sindicales, y no está escuchando ninguna de nuestras premisas, ninguna de nuestras reivindicaciones. Ayer, tras la protesta, ¿hubo algún tipo de acercamiento o un intento de mesa de negociación? No, negativa, absolutamente no. Hemos insistido en estos últimos meses en la posibilidad de reunirnos con la empresa a nivel ámbito estatal, y la empresa oye nuestras reivindicaciones, no quiere escucharnos, no quiere sentarse, y hay que recordar que está obligado a sentarse. Yo pongo, para que los oyentes lo tengan en antecedentes y sepan en qué situación estamos, nosotros en estos últimos años hemos presentado un conflicto colectivo, uno, pero es que en estos últimos 4 meses hemos presentado 4. Desde el presidente o desde la dirección del presidente de Correo se están adulterando las bolsas de contratación. Está habiendo injerencias en los propios exámenes de Correo, está habiendo injerencias en los calendarios laborales, es decir, cuáles son nuestros descansos, nuestras jornadas, nuestras vacaciones, falta de contratación. Si a esto le aumentamos el ritmo de trabajo que estamos teniendo los compañeros, supresión de zonas de reparto en nuestra isla, en Fuerteventura. Solo hay que levantar la cabeza. Tenemos la oficina de La Oliva totalmente cerrada. Falta de efectivos, ya que no llegan a abarcar todo lo que es el municipio de La Oliva. Hagámoslo extensible a Puerto, a Tuineje, a todo el ámbito, en el caso ahora de Fuerteventura. Esto quiere decir, yo entiendo y veo la ciudadanía, veo a los clientes, el malestar de que largas colas en correo, su paquete no le llega en tiempo y forma, evidentemente, pero es que nosotros no tenemos las herramientas suficientes para llevarla a cabo. Es imposible. Si nos empiezan a suprimir compañeros, unidades, se empieza ya a prever por la propia empresa, por rumores, porque es que ni siquiera se sienta con nosotros, a posibles cierres de oficinas, a posible supresión de barrios, y eso querría decir que cualquier compañero tendría que abarcar todavía más distancia, lo que impediría poder realizar un reparto diario a la ciudadanía, como estamos obligados por ley. Pero parece que a este señor Serrano le da igual las reivindicaciones del propio personal de Correo. Tenemos que tener claro que Juan Manuel Serrano lo primero que hizo al llegar al frente de esta empresa fue sustituir todo el centro directivo. Y eso podría tener cierta lógica, ya que querrá trabajar con un equipo. Pero ha acabado quitándose a aquellas personas que eran de la propia casa, que miraban por la propia casa, y se ha traído todo personas externas, incluido, no sé si recuerdan los oyentes, el caso del famoso Ducay, este señor que fue cogido por un escándalo sexual el mes pasado, y por ello tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados el señor Serrano a instancia de Ciudadanos y de Vox. Y ha hecho 2 vías fundamentales para Correo. Una es el dinero que recibe del Estado para llegar a todos los pueblos de la geografía nacional. ¿Sí? Lo ha dejado en solo 128 millones para toda la geografía nacional. Digamos, ¿qué hacemos con esos 128? Con eso no hacemos nada. Y segundo, nuestro plan estratégico lo ha vuelto a parar, no tiene ningún interés en que se reactive, fundamentalmente porque tendrá algún interés oculto que... Hay que recordar que este es un cargo político. El señor Juanma Serrano es un cargo político elegido, evidentemente, por el gobierno que está al frente, por el país, y no es un dirigente o no es un directivo de la propia empresa, y es un cargo político que se pone, nunca mejor dicho, a dedo, para ser el representante y dirimir la dirección de la empresa y el mejor rumbo de esta empresa. O peor, porque parece que este señor lo que viene con un objetivo muy claro y es un peor rumbo para esta empresa.
Como peor rumbo, y por lo que estás describiendo, Ángel, lo que entendemos es que va a haber recortes de personal aún más en Correos. Sí, 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 efectivamente. Ya lo estamos viendo, es decir, hay que levantar la cabeza, cualquier ciudadano puede acercarse a un centro de trabajo y verá que hay muchos barrios sin cubrir. Me encuentro muchas veces por la localidad de Puerto, o Gran Tarajal o Tuneje y me dices que las cartas no me llegan, la gente que me conoce y demás y tal, digo, lo entiendo. Si un cartero, pues pongamos, reparte por el barrio Favelo y el barrio del Charco está sin repartir, tiene que ir un día a uno, otro día al otro y así sucesivamente. Y eso con días buenos, porque hay veces que vemos que en la unidad de Puerto, donde son 18 carteros urbanos, le faltan 6, 7, 8, eso es imposible. Y si encima tenemos que coger carteros para mandarlos al sur a llevar las conducciones, es decir, el resto de mercancía de los compañeros del resto de la isla, es imposible, es que no llegamos a cubrir toda la isla. Y yo lo digo claramente, estoy viendo verdaderas irregularidades en Correo y eso va a significar en un futuro que a Correo reciba sanciones, pero parece que les da igual. Y digo verdaderas irregularidades como falsear datos estadísticos, es decir, nosotros tenemos la obligación de realizar un reparto diario a la ciudadanía. Reparto diario de lunes a viernes. Se está incumpliendo la directiva postal europea. Y segundo, si a una unidad le entran 3.000 cartas, se tiene la obligación de poner 3.000 cartas. Nunca tendrás que poner inferior. Tú tienes que poner 3.000 cartas. Y se saben las cartas que entran en una unidad porque cada caja lleva un volumen de unas 400 cartas. Y es muy fácil contarlas. No hace falta ponerse uno a uno, etcétera, etcétera. Porque son máquinas desde el centro tratamiento automatizado de Las Palmas que nos lo manda y sabemos lo que entra. Y eso, con ese tipo de irregularidades, evidentemente, cuando te vengan a hacer una auditoría externa, que yo estoy deseando que el día que venga piden responsabilidades a quien tenga que pedirle, porque eso son claras irregularidades que se hacen en Correo. Tú podrás maquillar todo lo que tú quieras y se podrá maquillar todas las estadísticas, pero la realidad, lo que vemos nosotros en los centros de trabajo es que el personal, que las unidades, estamos totalmente desbordadas. Y este señor lo que consigue o sigue queriendo insistir es que sobra personal, que se puede hacer con menos, sí. Sobrará personal, pero ¿qué calidad estaremos dando? Es imposible que diga que sobra personal y demos un servicio público y sobre todo de calidad. Sobre todo en un momento como este, donde los servicios que ustedes están prestando, Ángel, se han triplicado, sobre todo con esos acuerdos con Amazon, por ejemplo, y con otras compañías donde el servicio de correos se ha convertido en una pieza imprescindible. Yo siempre te pregunto por lo mismo, y es que a veces nos olvidamos que Fuerteventura tiene, bueno, pues es eminentemente rural. ¿La figura del cartero de los pueblos desaparecerá definitivamente? Sí, efectivamente, Nuria, como tú estás diciendo. Este señor ahora está haciendo una campaña publicitaria en los medios de comunicación. Invito a toda la ciudadanía y a todos los oyentes que puedan verlo por diferentes causas publicitarias. Y se ha gastado 8 millones de euros en decir la España vaciada. Todo el mundo habla de la España vaciada, pero es que él tiene en su cabeza, entre ceja y ceja, acabar con los 5.200 rurales que existen en España. ¿Cómo lo va a hacer? Pongo el ejemplo de una unidad en Granada. Eran 6 rurales, lo ha suprimido a 5, ha dejado 1. A cada uno les ha quitado un coche. Y eso quiere decir que quitarle su propio coche de reparto que se le aportaba un kilometraje muy escaso. Desde hace 20 años no se aumenta el kilometraje o la aportación por ese kilometraje. Lo que hace es que cada cartero lo voy moviendo de pueblo en pueblo. Pero para la isla de Fuerteventura es desastroso, fundamentalmente porque la mitad de los carteros de la isla de Fuerteventura son rurales y eso significaría perder carteros en La Oliva, perder carteros en Tuneje, en Pájara, perder carteros en Betancuria, perder carteros en Puerto Rosario. Eso es una auténtica barbaridad, ya que significaría que cada cartero pasaría por casa del cliente cada 2 o 3 días, y no solo para entregar, posiblemente hasta para recoger, ya que nosotros tenemos la obligación de recoger las cartas desconocida, dicen incorrecta, que el cliente diga, mira, este ya no vive aquí, etcétera, etcétera. Hay un montón de premisas. Entonces, eso es imposible dar ese servicio. Y como dices tú, Nuria, la entrega de esa paquetería que hemos firmado con Amazon, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sería imposible llegar a esa cobertura? Sí, sería posible si fuéramos una vez a la semana, o quién sabe si tendríamos que ir más tiempo. Entonces, él tiene muy claro que eso de la España vaciada es simplemente un eslogan publicitario que está haciendo el propio Correo, porque la realidad no es así. Yo lo invitaría a que a los oyentes le preguntaran a sus propios carteros en qué situación está. Nuestros compañeros eventuales, que hay un 22% de eventuales en la propia plantilla, ya que todos no son fijos, sin falta de medios, es decir, no tienen ni siquiera uniforme, y con estas temperaturas es cierto que los nuevos uniformes son mucho más transpirables, etcétera, etcétera. El compañeros eventuales no tienen ni siquiera la posibilidad de esto, hemos tenido que denunciar estos hechos, etcétera, etcétera. En estas condiciones no hay forma humana, evidentemente, de trabajar en las mejores condiciones posibles. ¿Anuncian movilizaciones, por lo tanto, Ángel? Sí, no descartamos nada. Nosotros ya nos estamos reuniendo con otras formaciones sindicales, otras organizaciones sindicales, están totalmente de acuerdo. Ya he mantenido alguna conversación con algún dirigente político de la isla de Fuerteventura, del archipiélago canario, y ya nosotros tenemos muy claro que después de este verano, después de este mes de agosto, y si el COVID nos lo permite,
nosotros vamos a empezar a iniciar movilizaciones porque esta situación es insostenible en el propio correo. De seguir así, nosotros vemos que nuestro futuro en correo, servicio público y calidad, creo que no van a congeniar entre ellos. Sobre todo porque hemos recordado durante la etapa de la pandemia que son el segundo sector con mayor volumen de afectados. No sé si ha ido en aumento, Ángel, en estos meses de esa nueva normalidad. Sí, efectivamente, Nuria, como tú dices, somos el segundo sector más perjudicado, o en este caso laboral, por la pandemia, después de los compañeros sanitarios están muy destacados a la cabeza y es lógico. Nosotros somos el segundo colectivo, ya que tenemos casi 1.000 casos de contagio a nivel nacional. Hay que recordar y poner en suerte que en el archipiélago canario hemos tenido suerte y no nos hemos visto en esta situación. Pero también tenemos que lamentar la muerte de varios compañeros en su labor, sobre todo por la pandemia del COVID a nivel nacional. Y recordar importante ese hecho que somos el segundo sector más perjudicado por la pandemia en lo que se refiere a nuestro ámbito laboral, ya que no hemos dejado de trabajar ni un solo día desde el 16 de marzo, que fue el lunes. Hemos trabajado, el Real Decreto nos obligó, después el servicio esencial, y nunca hemos dicho que no quisiéramos trabajar. Queríamos trabajar, pero en las mejores condiciones, no sin guantes, no sin geles, no sin mascarilla, y así nos tuvieron las primeras semanas sin ningún tipo de protección y en esas condiciones era normal que nos estuviéramos contagiando o se estuvieran contagiando mis compañeros y compañeras porque la situación era y es insostenible. Ángel, a las personas que van a correos prácticamente todos los días en la oficina principal, que es la de Puerto del Rosario, que esperan esas largas colas que, como muy bien sabes, suben prácticamente hasta la rotonda, en meses de verano, donde se está aguantando calor, es verdad que hemos comprobado que se están cumpliendo las medidas sanitarias, sobre todo por parte de los usuarios que están guardando la distancia. ¿Cuánto tiempo están esperando actualmente en la calle debido a ese recorte? Sí, Nuria, hay veces unas veces más, unas veces menos, pero yo me he llegado a encontrar a personas que están a casi hasta una hora esperando en ese centro de Puerto Rosario, como tú bien dices. Ayer tuve la oportunidad de estar en Tenerife para recibir a este señor y tuve la oportunidad de estar en una oficina y la verdad que lo que encontré también era bárbaro. De la vuelta, no solo era la vuelta estilo Puerto Rosario, sino que seguía mucho más allá y eran oficinas aún más grandes. Y eso, lo que dices tú, las condiciones de que cómo están esas personas en las puertas de las oficinas, que el sol está dando bastante fuerte. Las olas de calor, ya sabemos, las horas de calor más importantes, que son las 12, la 1, las 2, pues en esas condiciones bastante, digámoslo, inhumano. Y es cierto que en muchas ocasiones nos vemos que esas colas son bastante largas y sobre todo a principios y finales de mes, ya que es cuando más se concentran el pago de tributos, la recogida de envíos, etcétera, etcétera. Y entendemos la situación de los clientes que en más de una ocasión han tenido que presentar reclamaciones y quejas, ya que son largas las colas y largas las esperas. ¿Está al día la oficina de Puerto del Rosario o tiene un déficit importante de personal? Hombre, siempre quisiéramos tener más personal. Es cierto que ahora mismo, al no tener que abrir los sábados actualmente, ya que el COVID todavía no nos lo ha permitido y la situación sanitaria, etcétera, etcétera, se está dejando una hora de por medio para poder hacer la limpieza oportuna para que el siguiente turno de la tarde pueda trabajar en las mejores condiciones posibles. Pero sí es cierto que hay que recordar que no todos los compañeros están a tiempo completo, solo el personal fijo trabaja a tiempo completo y el compañero que se están contratando en este caso, para hacer funciones en la oficina de Puerto Rosario, se está contratando a media jornada. Y siendo media jornada, Nuria, contratas un contrato o cambias un contrato a tiempo completo por una media jornada, estás perdiendo horas por el camino. Podrás ver el mismo número de efectivos, pero donde antes habías 4, pues ahora verás 2 a tiempo completo y 2 a jornada parcial. Y vemos que la marea va siguiendo subiendo, y eso se está haciendo una práctica muy habitual en muchas unidades y oficinas del propio archipiélago canario. Bueno, Ángel, mucho ánimo, por lo tanto, a todos los trabajadores de correos a los que siempre tenemos una mención y un cariño especial por todo lo que están ayudándonos y ojalá llegue a buen puerto esas negociaciones, al menos que se siente a escuchar a los trabajadores de las oficinas y conozca la realidad del día a día en la que están trabajando. Muchas gracias a vosotros, Nuria. Un saludo. Gracias. Ángel Cabanillas, delegado sindical, como siempre, portavoz, representante de los trabajadores de correos, no solamente de Fuerteventura, ayer lo veíamos llevando sus derechos y sus proclamas hasta Tenerife, donde recibían a este máximo representante. Anuncian movilizaciones a partir de septiembre en caso de que no mejoren estas condiciones. Hacemos una breve pausa y nos vamos a otras reivindicaciones que también ya casi forman parte de la identidad de Fuerteventura. Las condiciones de esa reunión, esa negociación a la que el otro día, el pasado viernes, acudieron los trabajadores del Oliva Beach.